La bomba que nadie esperaba acaba de estallar en Barcelona y te voy a contar absolutamente todo. Los padres de Shakira, William Mebarak y Nidia Ripoll, habrían presentado una demanda formal contra Joan Piqué y Montserrat Bernabéu ante los tribunales españoles. Sí, leíste bien. Los suegros contra los suegros, los abuelos maternos contra los abuelos paternos. Y la persona que, según las filtraciones, está detrás de toda la estrategia legal es el nombre que Piqué más teme escuchar, Antonio de la Rúa. El hombre al que borraron del mapa está de vuelta y ahora juega en el otro bando. Esto cambia absolutamente todo lo que creíamos saber sobre este conflicto. Porque durante años la historia fue Shakira contra Piqué, luego Shakira contra Hacienda, después Shakira contra el mundo. Pero esto es nuevo. Esto es la familia de sangre saliendo del silencio para decir hasta aquí llegaron. Y cuando dos personas de más de 80 años que jamás dieron una entrevista deciden pisar un tribunal, es porque lo que tienen entre manos es devastador. El dato de reencuadre que nadie te ha contado es este. Según la información que circula desde Madrid, la demanda no sería por dinero ni por difamación. Lo que los padres de Shakira estarían denunciando es acoso procesal sistemático. Una y otra vez, cada vez que un juez le daba la razón a Shakira, aparecía un nuevo recurso, una nueva traba, una nueva maniobra para mantener el conflicto vivo. Y cada uno de esos movimientos, según esta versión, no lo habrían orquestado los abogados de Piqué. Lo habrían hecho Joan Piqué y Montserrat Bernabéu personalmente desde las sombras. Los padres del exfutbolista como supuestos cerebros de una guerra judicial sin fin. Eso es lo nuevo, eso es lo que está temblando en todos los mentideros de Barcelona. Vamos por partes porque este escándalo tiene más capas que una cebolla. Primer acto, los protagonistas. De un lado, William Mebarak, periodista y escritor, el hombre que le enseñó a Shakira el poder de la palabra y que jamás buscó un solo titular en su vida. Nidia Ripoll, la madre que lo dejó todo por la carrera de su hija. Cero entrevistas, cero filtraciones, cero escándalos. Del otro lado, Joan Piqué, el padre que presuntamente administró parte del patrimonio de Shakira y que hoy aparece mencionado en sospechas de irregularidades contables sobre las propiedades de su exnuera. Y Montserrat Bernabeus, la suegra convertida en personaje mediático. Esa mujer dio entrevistas, filtró versiones a la prensa, habló de la familia cuando le convino y, según cuentan fuentes en Barcelona, habría sido la que empujaba cada nuevo movimiento legal incluso sin coordinación clara con su hijo. La matriarca como generala de una guerra que ya estaba perdida de antemano. El resultado, cada recurso era rechazado por los jueces, cada intento se estrellaba contra la misma pared y aún así seguían insistiendo, como si perder no les costara un centavo, como si el desgaste de Shakira y de los niños fuera un precio aceptable con tal de no dar el brazo a torcer. Y aquí es donde la gente en Barcelona está haciendo la pregunta exacta que tú también te estás haciendo ahora mismo. ¿Por qué una abuela seguiría insistiendo en una guerra judicial que la aleja cada vez más de sus nietos? La respuesta que empieza a circular en los corrillos de la ciudad es tan simple como demoledora, porque esto ya no va de los nietos, esto va de control, de no perder, de que la última palabra la tengan ellos, aunque por el camino se lleven por delante la estabilidad emocional de dos niños que no pidieron nacer en medio de este incendio. Pero espera que ahora viene la parte que incendió las redes. Según las filtraciones que están circulando, Antonio de la Rúa no solo habría aceptado colaborar con los padres de Shakira, sino que lo haría desde un rol de asesor legal estratégico, aportando conocimiento jurídico y también conocimiento personal de años de conocer a la familia. El mismo hombre al que Piqué sacó del universo Shakira con aquel famoso o él o yo, el mismo al que trataron como un estorbo durante una década. Hoy está del lado de los padres de Shakira, ayudando a cerrar legalmente una guerra que conoce desde los cimientos. Las redes sociales estallaron apenas se supo el nombre. Twitter, Instagram y TikTok ardiendo con la misma frase repetida una y mil veces, el karma existe, porque no es solamente que Antonio esté de vuelta, es que está de vuelta del lado correcto, en el momento exacto y con las herramientas precisas para asestar el golpe más duro que la familia Piqué ha recibido desde que empezó todo esto. Y ojo que hay un detalle que casi nadie está comentando y que a mí me parece de una frialdad perfecta. Antonio conoce los secretos del imperio Piqué desde dentro, sabe cómo operaban, sabe qué propiedades estaban a nombre de quién, sabe exactamente qué se dijo en cada momento, porque él estuvo ahí antes de que Piqué apareciera, y esa información en manos de un abogado vale más que cualquier demanda. Esa información es dinamita. Ahora dime si este contraste no es para agarrarse la cabeza con las dos manos.
Mientras en Barcelona se filtra esta demanda y los padres de Shakira se sientan con abogados a preparar la ofensiva legal de sus vidas, Shakira está en Madrid cerrando su gira mundial. 11 fechas en el Estadio Shakira de Villaverde, 50.000 personas por noche, las entradas agotadas desde el primer día, la gira más exitosa de una artista latina en la historia de Europa. Una mujer facturando millones sobre el escenario mientras sus padres la protegen desde las trincheras judiciales. Y del otro lado, Piqué con la Kings League desangrándose, Cosmos con las cuentas bloqueadas por orden judicial, sus padres demandados y el nombre de Antonio de las Rúas sobrevolando cada titular como un fantasma que se niega a desaparecer. Las reacciones no se hicieron esperar ni un minuto. En Twitter el nombre de Montserrat Bernabéu fue tendencia durante horas, y no precisamente para defenderla. La suegra tóxica, la abuela que no merece ese nombre, la mujer que convirtió a sus nietos en moneda de cambio. La sentencia de las redes ya está dictada y esta vez ni siquiera necesitaron un juez de verdad para emitirla. En TikTok los videos analizando la jugada de Antonio de la Rúa acumulan millones de reproducciones. La narrativa es unánime. Después de años viendo a los Piqué moverse como peces en el agua de los tribunales, por fin alguien les devuelve el golpe con la misma moneda. Y en los programas de televisión españoles el debate está servido. ¿Hasta dónde puede llegar esta demanda? ¿Qué consecuencias penales podría tener para Joan y Montserrat? ¿Sabía Gerard lo que estaban haciendo sus padres? Del lado de los Piqué el silencio es ensordecedor. Ni una declaración, ni un comunicado, ni una sola filtración a su favor. Qué curioso, ¿verdad? Cuando el foco apuntaba a Shakira los micrófonos sobraban. Ahora que el reflector los ilumina a ellos, de repente nadie tiene absolutamente nada que decir. Ni Montserrat, que tantas entrevistas dio en su momento. Ni Joan, que también se movía entre bastidores. Ni Gerard, que habla de todo menos de lo que de verdad importa. Silencio de radio, el mismo silencio que ellos tanto criticaron cuando lo practicaba la familia de Shakira. Esto es un punto de inflexión definitivo en esta historia y quiero que te quede claro por qué. Por primera vez en años de conflicto, los que siempre callaron son los que decidieron actuar y lo hicieron como se hacen las cosas cuando vas en serio de verdad. Sin avisar, sin filtrar a la prensa, sin dar entrevistas previas, con abogados, con papeles, con argumentos jurídicos sólidos. La imagen de William Mebarak y Nidia Ripoll entrando a un tribunal español es probablemente la postal más triste y al mismo tiempo la más poderosa de todo este conflicto. Dos personas mayores que deberían estar disfrutando de sus nietos en la playa de Miami y que en cambio se ven obligadas a emprender acciones legales contra los abuelos paternos de esos mismos niños, porque del otro lado nadie supo decir nunca basta. ¿Qué puede pasar ahora? Si la CIA y un juez determina que hubo un patrón de acoso procesal, las consecuencias para Joan Piqué y Montserrat Bernabéu pueden ser gravísimas. No hablo de indemnizaciones económicas. Hablo de restricciones legales que les impedirían seguir utilizando los tribunales como herramienta de presión. Hablo de posibles consecuencias penales si se acredita que hubo mala fe procesal. Hablo de que por primera vez en esta historia serían ellos los que tendrían que rendir cuentas ante la justicia. Y para una familia acostumbrada a moverse en los juzgados como si fueran terreno propio, eso sería perder el último campo de batalla que les quedaba. La pregunta que todo el mundo se está haciendo en España es si Gerard Piqué sabía lo que supuestamente estaban haciendo sus padres, porque si lo sabía, la cosa es mucho más grave, y si no lo sabía, el terremoto dentro de su propia casa puede ser todavía más destructivo que cualquier demanda externa. En cualquiera de los dos escenarios, los Piqué están acorralados. Por arriba, por la demanda de los padres de Shakira, por abajo, por la investigación de la jueza Delia Rodrigo sobre Cosmos, y en el medio, por una opinión pública que ya dictó su veredicto hace tiempo y no tiene la menor intención de cambiarlo. La historia se partió en dos y no hay vuelta atrás. Los que callaban hablaron, y cuando los que siempre callan deciden hablar, el golpe suele ser mucho más fuerte de lo que nadie imaginó. Ahora dime tú abajo en los comentarios. ¿Crees que Antonio de la Rúa metiéndose en esta demanda es un gesto de lealtad hacia Shakira o crees que hay algo más detrás que todavía no sabemos? Te leo uno por uno como siempre. Y no te vayas, que en el próximo video te voy a contar qué otro miembro del entorno Piqué podría estar a punto de declarar en esta causa contra Joan y Montserrat. Y créeme cuando te digo que ese nombre nadie lo está esperando.